Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALEM 790, para turnos de 9 a 12 al 2494 496138. Doctor Pablo Acosta, bienvenido a la mañana del ECO. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, nosotros por aquí, por suerte. Acá estamos, no sé cómo armar el contrato de alquiler. ¿Hoy? Hoy empezamos. No sé si tirarlo para adelante, si hacerlo hoy. Es un tema bastante complicado, más a partir de los anuncios del día de ayer acerca de esta cuestión de la libre contratación propiciada por el presidente electo. Tema que no es novedoso. Y decimos así, que no es novedoso por el hecho principal que esto es una cuestión histórica. Si nos remontamos a la historia, la problemática viene desde el principio del siglo pasado. Esto es así, claramente hablando. En la época de Irigoyen, año 1921, recordamos que hubo una injerencia neta del Estado en esta cuestión. ¿Qué pasó? Se propició lo que era el congelamiento de los alquileres. Congelamiento por un plazo de 2 años. ¿Por qué? Porque había una crisis habitacional muy importante. Crisis que realmente después desencadenó en un gran problema también. Lo mismo en la década del 40. Ustedes deben recordar cuando estudiábamos en el secundario, todo ese éxodo de la población rural a la ciudad. Sí, claro. Esa migración interna importante que hemos tenido. También ahí se generó un grave problema y también una crisis habitacional importantísima, prácticamente en los grandes centros urbanos de nuestro país. Bueno, así las cosas durante un gran tiempo, congelamiento de precios por decreto, y hasta el año 1976, por ser sintéticos. En el año 76, ministro de Economía Alfredo Martínez de Oz, propició un cambio donde el Estado, a través de una ley, la ley 21.342, decía que no debía intervenir en las relaciones entre particulares, especialmente en los contratos de alquiler. Muy parecido a lo que se está propiciando en este momento. No quiero decir igualmente que sea lo mismo, los momentos son otros, claro. Pero estaba propiciada esa cuestión de que el Estado no debía intervenir en las cuestiones entre particulares porque era nocivo y las partes entre sí pueden arreglar lo que a ellos les parezca. Igual hay un código, digamos, que puede establecer y debe establecer, ¿no?, ciertas particularidades, un cuadro normativo. En el caso de que el Estado no esté, ahora regulando como está, digo, ahí está el Código Comercial por el cual se rige por eso. Exactamente, Andrea. El Código Civil y Comercial es como que es un freno que le pone a estas cuestiones, más que nada porque lo que es contrato de alquiler está reglado por un principio normativo que es el orden público. ¿Qué es esto del orden público? Poner un freno a la libertad contractual, porque siempre hay una parte que es más desprotegida. Parte desprotegida que a veces, bueno, es cuestionada también, porque muchos dicen, ¿el inquilino es el más desprotegido o es el propietario? Y a lo largo de los años y a través de nuestra experiencia personal hemos visto distintos tipos de situaciones. Entonces, bueno, el cuadro normativo, como señalás vos, Andrea, es muy importante. En este caso, el marco es el Código Civil y Comercial y todas las sucesivas reformas que se fueron dando, que hemos ido hablando desde el año 20. Pandemia de por medio y otro tipo de situaciones que se han dado, donde lo que se busca es morigerar los efectos nocivos entre la libertad de partes. Pero bueno, nosotros, sin ir más lejos, con esta medida, con esta modificación, la primera importante que se hizo después de la sanción del Código, Ley 27.551, es como que no fueron medidos los impactos con la aplicación de la ley. Es decir, decimos esto, que no fueron medidos los impactos, dado que se propiciaba mejorar a una de las partes y realmente sabemos positivamente que no fue así. Es más, hasta se perjudicó en muchos casos, ¿no? Y da la sensación, charlando con una parte y con otra, que se perjudicó a las dos partes. Se perjudicaron las dos partes y también un sector del cual muchos no hablan, que es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario también quedó afectado. No olvidemos que hay muchas familias que viven de la actividad inmobiliaria y más en nuestra ciudad y sabemos que no fue muy beneficiosa la medida ni auspiciosa tampoco. Es decir, tanto inquilino, propietario y también este sector ha sido perjudicado. No ha sido
el impacto deseado que ha tenido. Es decir, el legislador capaz que tuvo una muy buena intención, pero realmente no. Y bueno, ya que tocaste al sector inmobiliario, uno cuando dialoga con sus referentes, más allá de la ley de alquileres y estas últimas mejoras que se trataron, ¿no?, de propiciar, que volvió a los 3 años, pero con 6 meses de actualización, digamos, le maquilló un poco la cara a la ley que estaba, pero tampoco servía. Y de hecho, todos coinciden en que el problema estructural sigue siendo la inflación. O sea, de esas cosas sí se debería encargar el Estado, ¿no? El Estado tendría que estar abocado a eso y que de repente pueda seguir siendo un contrato entre privados con, digamos, el código mediante. ¿No? Claro, claro. ¿No pasaría nada en esa situación? En realidad, la cuestión de fondo es el tema de la inflación y también lo que es el gran déficit habitacional que hay hoy por hoy. No olvidemos que hace muchos años no hay créditos hipotecarios en primer término, no hay. Y después tampoco la promoción de proyectos inmobiliarios para gente más humildes o de escasos recursos. Ese es un problema también a tener en cuenta. Ahora, bueno, lo que se busca es otra vez el tema de lo que es la libertad de contratación. Puede llegar a ser bueno. Nosotros hemos vivido esa época con la vigencia de la ley 23.091, una ley que, bueno, dentro de todo permitía que las partes arreglaran entre sí sus cuestiones con relación a la locación, y después la ley de convertibilidad, que, bueno, permitía trabajar o aplicar el precio en distintos tipos de monedas. No fue tan mala porque había una gran oferta. Lo que se produjo en este momento fue una gran retracción en la oferta. Claro. Ese es el problema que estamos viviendo hoy. Sí, se ha retirado directamente del mercado. Sí. Y esa retracción, ¿crees vos? Obviamente debe ser multifactorial, pero que influyó mucho la ley de alquileres. Sí. Completamente ha tenido una incidencia neta. Entre otras cuestiones también, pero mayoritariamente la ley de alquileres. ¿Y qué garantía hay? Quizá la palabra garantía es demasiado, ¿no? Pero que volviendo atrás, o 2 leyes atrás, claro, la reforma y la ley de alquileres... si se retira el Estado, eso vuelva a ser oferta. Claro. ¿No? O que quede por lo menos como estaba antes de la ley de alquileres. Antes de esta ley, la ley 27.551, había 2 cuestiones que eran primordiales, el plazo y el precio. Es decir, no era que tampoco había plena libertad para fijar el precio, porque el precio se fijaba a través de pactos cuotativos. ¿Qué era esto? Se fijaba un valor único por todo el contrato era de 2 años y se distribuía después en cuotas. Las primeras cuotas eran de un valor y el segundo año o el segundo semestre tenía un incremento mayor. Funcionaba, había una oferta muy importante en ese momento. Y los plazos eran menores, eran de 2 años. Entonces el propietario, por un lado, no estaba atado a un contrato de 3 años y el inquilino, bueno, está bien, cada 2 años tenía que pagar y abonar determinados gastos que implica una mudanza, pero 2 años es un plazo también prudencial e interesante como para que, bueno, pueda el inquilino de alguna manera asentarse en un inmueble alquilado. Claro. ¿Han surgido ya, digamos, a partir de las declaraciones del presidente electo, algún tipo de inquietudes, algún tipo de preguntas que se repita o todavía estamos a la expectativa? No, ya comenzaron las preguntas. Sí, las preguntas comenzaron. Lo que sí tenemos muy en claro, es decir, todavía no hay nada de certeza, pero sí lo que hay en claro es que, en primer término, valiéndonos de lo que dice la ley, ¿no?, rige un principio que es la irretroactividad de la ley, claro, en primer término. Es decir, supongamos que haya una modificación de la ley a través de un decreto de necesidad y urgencia, sí, o de una derogación, lo que fuere. Claro, un decreto delegado, que son facultades que tiene el presidente a través de lo que es la Constitución y su artículo 99. Pero en definitiva, sabemos positivamente que hoy la ley no es retroactiva en principio, y se aplicará a las nuevas relaciones jurídicas que se vayan desandando a partir del momento que entre en vigencia, claro, esa derogación anunciada, sí. Ni más ni menos. Bien, más claro. Si vos contrataste hoy, eso se respeta, ¿no? Exacto. Hasta el día donde, bueno, se toma esa decisión, si se toma. Exactamente, si se toma y a partir del momento que entre en vigencia. Claro. Sí, queda sí. claro. Perfecto. Doctor, cualquier duda, está el WhatsApp del doctor Pablo Acosta, que es el 2494 496138. 496138.
que ahora lo vamos a reiterar en el cierre. Así es. Muy bien. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, como siempre, por ser tan buenos anfitriones y, bueno, una muy buena semana para ustedes y toda la audiencia que nos sigue. Gracias, Pablo. Vamos al cierre y allí están todos los datos. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALEM 790, para turnos de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, 438-6065 o al WhatsApp 2494 496138.